Vamos a ir viendo si tenemos buena transmisión, si se logra ver bien. Me encantaría sacar una foto de este momento que se está acá, tiki, tiki, tiki. Instagram acá, Facebook acá. Necesito escuchar de ustedes que esta transmisión se ve bien. ¿Sí? Ese es mi primer pedido. Si escuchan bien el audio, si pueden ver bien la imagen, si no están corridos los labios en lo que voy diciendo. Espero esos comentarios. Nos reúne un tema importante. Para aquellos que no saben qué voy a hacer en este momento, los invito a que puedan buscar sus Biblias. Es muy interesante el tema. Son los testimonios de la resurrección. Vamos a hablar al final de algo que quizás sea más afectivo para los cristianos, pero quiero que encontremos primero respuesta bíblica, teológica, histórica a la situación de la resurrección. Si se escucha bien, se escucha bien, perfecto. Antes de desactivar los comentarios, quiero que díganme en Facebook, acá, si se escucha bien también, por favor. Vayan a buscar su Biblia, algo para anotar. Yo les mostraría acá mi Biblia, mi cuadernito de apuntes. Y también contarles esto, como dijimos ayer con el Padre Carlos, no vamos a celebrar la Eucaristía todos los días. Creo que ustedes pueden preguntarme, hay en distintos lugares, distintas páginas, van a encontrar celebraciones eucarísticas. Si ustedes quieren participar de la misa, a las 8 hay misa, a las 9 hay misa, a las 7 hay misa, más temprano a la 1, al mediodía hay misas. Creo que podrían encontrar y serían mucho mejores que las nuestras, seguro. Vamos a ir compartiendo en este tiempo con ustedes algunos temas, como en este caso un tema formativo, y por otro lado quiero compartir también con ustedes momentos de oración, momentos para entender algo sobre el rosario. Creo que sería algo como más motivador y que quizás nos puede ir ayudando a lo largo de este tiempo en donde estamos metidos en nuestra casa, y que si nosotros no aprovechamos este momento para formarnos, para crecer también en el conocimiento de aquello en lo que creemos, creo que lo terminamos aprovechando en otra cosa. Aprovechamos nuestro tiempo en otra cosa. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Vamos a comenzar. Yo voy a partir del texto de la resurrección que hemos leído ayer domingo. Acuérdense que la octava de Pascua, se extiende desde el domingo de Pascua o de la vigilia, que es la víspera, el día anterior a la fiesta de resurrección, se extiende 8 días más. ¿Por qué esto, Padre? Porque es tan importante y tan valioso lo que hemos celebrado que la iglesia, la fe, merece vivirlo más tiempo. Traslada esta resurrección de Jesús durante un tiempo un poco más prolongado. Con este convencimiento de estos días vamos a hablar del resucitado, naturalmente, porque estamos en tiempo de resurrección. Voy a desactivar primero acá los comentarios en Instagram, Vamos a comenzar con la lectura del relato. ¿Es creíble? Esta pregunta quiero que respondamos hoy, después de esta formación. ¿Es creíble la resurrección de Jesús? ¿Es creíble? ¿Por qué les pongo esta crisis? Porque muchos de ustedes dirán, y bueno, pero la fe... No, pará. Vamos a decir algo desde la ciencia también, desde la historia. ¿Es creíble? Porque cualquiera nos podría decir, sí, bueno, está bien, pero podrían haber inventado el relato en el primer siglo de historia, y bueno, cualquiera que escuchó que Jesús resucitó, bueno, está bien, pero podrían haber dicho los apóstoles que era un invento. Todos lo creemos, total, 2000 años después, ¿quién se va a poner a buscar? Ya está, pasó. No, quiero darles primero herramientas, porque primero tenemos que entender que la fe y la razón no se contradicen ni se ponen de punta. Juan Pablo II va a decir, son dos alas de una misma ave que nos lleva a la verdad. Dos alas que nos permiten volar hacia la verdad, la fe y la razón. No se contradicen, no están enemistadas, y por eso seguimos buscando razones de por qué creer. ¿Sí? Creo que nos hace mucho bien esto. Le pido a Instagram, sobre todo, que es el que primero se cae en el caso de falta de comunicación o de internet, que si ustedes ven que se está tildando, se traba, salgan de la transmisión, lo dejen la transmisión, para que yo en el número de participantes pueda decir, bueno, no,
Frenamos, cortamos, volvemos a comenzar. Comienzo leyendo el capítulo 20 de San Juan. Vayan a buscar a sus Biblias, versículo 11 al versículo 18. Un testimonio de la resurrección. Quienes me han seguido en la explicación de los relatos evangélicos pueden ir a buscarlos en YouTube si no lo han visto todavía. Entienden de que en distintos evangelios hay distintas formas de comunicar la única verdad de Jesucristo. Distintos modos, inclusive distinto lenguaje, distinto destinatario para transmitir exactamente lo mismo. Dice así Juan 20 del 11 al 18. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? María respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el cuidador de la huerta. Le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto e iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un testimonio magnífico de la resurrección. ¿Cómo podemos nosotros saber que este testimonio de la resurrección es cierto? Histórico, no podemos comprobarlo a partir de un relato tan antiguo, es muy difícil. Pero sí podemos ver algunas cuestiones que quiero que ustedes tengan presente y que puedan anotar también en sus Biblias. Voy a activar los comentarios porque me gustaría saber si voy bien en el tiempo. Primero, el relato de la resurrección, los relatos evangélicos, les pido que no escriban solamente si se tilda. Los relatos de la resurrección tienen una característica que a nosotros nos ayuda a ver la verdad de este relato evangélico. ¿Cuál es ese detalle que a nosotros nos llama la atención al momento de leerlo? Que Jesús se aparece a mujeres. Y las primeras testigos de la resurrección son mujeres. Esto hay mucha tela para cortar desde la teología feminista. Hay muchísima herramienta y creo que es muy bueno, ¿sí?, que Jesús se haya aparecido a mujeres. ¿Saben por qué es un testimonio que nos habla de la verdad de la resurrección de Jesús? Por lo siguiente que les voy a leer de un relato de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador romano del siglo I que no tenía nada que ver con los cristianos ni con la tradición judía, pero es el historiador del que más se encuentran textos del primer siglo y que habla de un montón de cosas de la época, y entre ellos habla de este tal Cristo que caminó en esta región, que muchos lo seguían, va a decir en algún lugar. Flavio Josefo nos habla así de las mujeres, siglo I, época de Jesús. Los testimonios de las mujeres no valen y no son escuchados entre nosotros a causa de la ligereza y de la insolencia de ese sexo. ¿Me siguieron hasta acá? Los testimonios de las mujeres no valen. Claro, yo en una publicación que ustedes le pueden encontrar en Instagram sobre la mujer y sobre Jesús y las mujeres, les muestro un poquito cómo en la época de Jesús no había
y ustedes me lo van a saber entender, no había un cuidado y un respeto por la mujer. La mujer era un objeto, naturalmente. En el tiempo hemos crecido mucho, hemos entendido muchas cosas. Nos falta todavía, sí, nos falta, pero este relato y todos los relatos de la resurrección de Jesús ponen en boca de las mujeres un relato que para esa época no podíamos nosotros poder sostenerlo. Es decir, en la época de Jesús, que una mujer nos diga que Jesús que vive no era creíble. Que Jesús haya visto, que se haya parecido a mujeres, no era creíble. Si los relatos de los evangelios hubiesen sido una invención, hubiesen sido inventados por los apóstoles hubiesen usado una estrategia quizás un poquito más creíble. Por ejemplo, que el primero al que se hubiese aparecido Jesús hubiese sido Pedro. Esto ustedes creo que lo pueden entender, porque en la lista de los apóstoles Pedro aparece primero. Entonces, para dar un poquito una vueltita más de rosca a esto, vamos a leer lo que dice San Pablo sobre el primer relato de la creación. Acordémonos que San Pablo no tiene contacto directo con Jesús, porque es posterior, pero escuchen esto. 1 de Corintios 15. Anótenlo o búsquenlo como quieran. 1 de Corintios capítulo 15. Les va a dar mucha gracia esto que vamos a leer ahora. Pero fíjense qué importante es que conocer la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Tendría que ponerme los lentes porque me cuesta un montón leer. Ustedes saben que yo no veo. Se nota el reflejo, ¿vieron? Pero voy a leer así para abajo para que ustedes puedan ver. Los que se van sumando después de esta transmisión va a quedar también en YouTube. Hermanos, les recuerdo la buena noticia. Leo 1 de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 8. Les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. ¿Sí? Versículo 3. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Se apareció a Pedro y después a los 12, ojito. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de las cuales viven aún, y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. ¿Qué es lo curioso de este relato? Lo curioso de este relato que San Pablo tiene que contarle a la sociedad de su época que Jesús resucitó. Y él no puede decir se apareció a mujeres, porque nadie le creería. Entonces, la diferencia entre el Evangelio y este relato de la carta de San Pablo no es que uno mienta y el otro no. Es que para que sea creíble la palabra de Pablo, apóstol, es necesario que diga que se apareció a Pedro. Lamentablemente, estamos viviendo en una sociedad, ¿sí?, totalmente machista. Siglo I. Después en el tiempo yo dije esto cambia, hoy hacemos un esfuerzo como iglesia de seguir valorando a la mujer, rescatar su importancia dentro de la iglesia. Yo hago un esfuerzo grande también, pero bueno, en esta época tenemos que decir tal cual fue para no ser anacrónicos. Después ustedes buscan esa palabra. Acá Pablo tiene que ponerlo en boca de Pedro. No puede decir Jesús se apareció a María y después lo tiene que poner lamentablemente en boca de Pedro. Primer gran punto que a nosotros nos dice, entonces la resurrección de Jesús es creíble. No lo hubiesen puesto en boca de las mujeres. Otro detalle que quiero recordar con ustedes, voy a remarcar 3. El segundo es también muy importante, tanto como este primero de aparecerse las mujeres. Y quizás el tercero es un poco más livianito, pero que también es importante. Y esto es lo que quiero transmitirles hoy a ustedes. ¿Cuál es el otro tema que a nosotros nos ayuda a creer en la veracidad, atención a esta palabra,
la veracidad de la resurrección de Jesús, lo vamos a encontrar en el mismo Evangelio y a continuación, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 21. Les leo para que después podamos nosotros recordar o remarcar algún detalle más. Dice así: al atardecer de ese mismo día, primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús poniéndose en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. ¿Qué tiene este relato? Nos muestra a los discípulos con miedo en primera instancia, y creo que eso ustedes lo pueden entender. Los discípulos en el primer tiempo nos da testimonio los relatos de la cruz. Si ustedes van a buscar Juan 19, creo, la muerte de Jesús, Jesús y su madre, junto a la cruz de Jesús, estoy leyendo acá, capítulo 19, versículo 25, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Al costado de la cruz, los discípulos no había quedado ninguno, había quedado el discípulo amado, su madre y otras 2 o 3 mujeres más. ¿Cuál es? Estoy viendo si se está viendo, ¿se escucha bien? Perfecto. ¿Cuál es el punto acá? Los discípulos tenían miedo, naturalmente tenían miedo, porque los mataban, lo mataron a Jesús, que era como el cabecilla de este grupo. ¿Cómo no los iban a matar a los otros a medida que lo iban encontrando? Es lógico que tengan miedo. Entonces, los discípulos encerrados por miedo a los judíos. Pero ¿qué pasa en el interior de los discípulos después del testimonio de la resurrección? Acabo de leer, Juan 20, versículo 19 al 21, discípulos con miedo, y el testimonio de que había quedado solo al lado de la cruz lo pueden encontrar en Juan 19, versículo 25 al 27, el discípulo amado y la madre junto a la cruz. ¿Qué cambia en el corazón de los discípulos después de la resurrección? Porque encontramos en Hechos de los Apóstoles, les digo porque esto no lo tengo anotado, acá. Hechos de los Apóstoles, les estoy leyendo capítulo 2, versículo 12 en adelante. Es decir, hay un testimonio cierto hay un testimonio veraz de la resurrección de Jesús por la actitud que toman los apóstoles. Porque miren, unos a otros se decían con asombro: ¿qué significa esto? Algunos burlándose comentaban: han tomado demasiado vino. Entonces Pedro, lo voy a buscar porque quiero que veamos ahí el ida y el vuelta. Estoy leyendo ahora Hechos capítulos 2, versículo 12 en adelante, 14 principalmente. Los discípulos estaban con miedo, encerrados. Juan, leemos en Juan. Acá que leemos: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de toda Judea, judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres, y más adelante dice el relato: a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, versículo 23, mucho más adelante, ustedes lo hicieron morir elevándolo en la cruz por medio de los infieles, pero Dios lo resucitó liberándolos de las angustias de muerte. Etcétera. ¿Qué quiero decirles? Los cristianos de los primeros tiempos naturalmente se hubiesen dispersado todos después de la muerte de Jesús y todos hubiesen vuelto a su trabajo. De hecho, Juan 21
encuentra a los discípulos de nuevo, un relato muy bonito, encuentra de nuevo en sus trabajos, no predicando. ¿Por qué? Porque los mataban, y si la muerte de Jesús hubiese sido cierta y no hubiese sido cierta su resurrección, ellos se hubiesen quedado cada uno en lo suyo, era lo más lógico, no hubiesen empezado a predicar esto de la resurrección porque los mataban. No tenía sentido. Volver a sus trabajos, sí, tenía todo el sentido lógico. Después de la muerte de Jesús, cada uno volver a lo suyo, porque yo creo que ustedes lo pueden entender. El gran relato de la resurrección y la experiencia que ellos tienen de la resurrección los saca afuera de sí mismo. Inclusive los lleva a morir. Si ustedes leen el libro de los Hechos, van a ver el testimonio de la muerte de Matías, de la muerte de la muerte de este otro, que San Pedro muere, San Pablo muere anunciando el Evangelio. ¿Por qué mueren? ¿Por qué buscan la muerte? Porque creen verdaderamente en lo que están anunciando, creen en la resurrección de Jesús. Eso es lo que ellos comparten al mundo entero. Bueno, segundo dato importante para que nosotros creamos también hoy en la resurrección. Tercer dato, que quizás sea un poco más livianito, como les decía, pero que no es menos importante, es lo lógico que hubiese pasado si los discípulos hubiesen inventado la resurrección. ¿Qué hubiese sido lo lógico que hubiese pasado si los discípulos hubiesen inventado la resurrección, hubiesen dejado pasar más tiempo? Quizás unos años hasta volver a hablar de esto, pero poquito tiempo después, inclusive el libro de los Hechos nos da constancia de menos de 2 meses después de la muerte de Jesús, ellos ya anunciando su resurrección a viva voz, de un modo, sí, muy alegre, y después de la venida del Espíritu Santo, anunciando, inclusive matándolos, anunciando el Evangelio, la buena noticia, anunciando. ¿Qué es lo que a nosotros nos llama la atención? Hubiese creado fácilmente, si los discípulos hubiesen inventado este relato, hubiesen desmentido rápidamente, la misma sociedad hubiese dicho, no, en realidad murió, no resucitó, pero no hay testimonios de la desmentida, a ver si me entienden esa palabra, no sé si existe. No hay desmentida en los primeros siglos, por medio de historiadores, de la resurrección de Jesús. No hay desmentida, no es que dicen, miren, todos se volvieron locos y empezaron a hablar de... No hay testimonio de las desmentidas, lo que nos da a creer que en los primeros siglos el testimonio de la resurrección era creíble. Inclusive hay en el Evangelio de Mateo, si ustedes quieren buscar, Mateo 28, capítulo 28, versículo 11 al 15, soborno a los soldados. Les leo un poquitito para que me entiendan que el soborno a los soldados, soborno, no es que está diciendo, bueno, los discípulos de Jesús salieron a inventar, no, habla de un soborno. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes lo que había sucedido. Entonces se reunieron con los ancianos de la comunidad y dijeron los soldados, digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron el cuerpo mientras dormíamos. Versículo 13. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron dinero y... Es decir, no hay en el primer siglo un contratestimonio. Leí recién Mateo 28, versículo 11 hasta el 14, sí, casi 15. No hay un contratestimonio, es decir, que algunos judíos salieron a decir, no, estos están locos, estos cristianos están locos, están hablando de la resurrección de Jesús, mentira, ahí está el cuerpo, se robaron el cuerpo. No. Se cortó. Creo que sigo bien, díganme si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Espero que me confirmen ahí. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien por acá? En Facebook. Lo que hay, sí, es un testimonio. ¿Listo? Lo que hay entonces es un testimonio, claro, clarísimo, de que sobornan para salir a hablar de la falsedad de la resurrección.
Bueno, 3 ejemplos, yo no quiero ser largo, pero sí quiero que ustedes tengan un elemento de acá, de razón, para que crean en la resurrección. Una herramienta, ¿sí? No celebramos en Pascua, no celebramos un hecho histórico que es creación de los discípulos, ¿sí? O un cuentito de poesía. Estamos hablando de la veracidad de un hecho, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos mueve a nosotros, el corazón, a seguirlo anunciando hoy con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho gozo, a creer que verdaderamente ha resucitado. Ahora quiero por último, y antes de terminar, darles la bendición, después va a quedar publicado esto, quiero por último hablar de la experiencia espiritual de la resurrección, que esto sí es un dato de fe. Hoy hablábamos con el padre Carlos sobre esto y creo que es muy importante. Una cosa es la razón, lo que yo acabo de explicarles, y otra cosa es la experiencia que cada uno de nosotros debe hacer de la resurrección, para que esto no sea un hecho intelectual, sino de fe también. Fides et ratio, fe y razón. Fe y razón, si ustedes quieren, ¿sí? Cada uno de nosotros debe pedirle también a Dios poder sentir en su corazón esto en un diálogo. En la última publicación que hice hoy, ¿cómo hablar con Dios? ¿Cómo hablar con Dios? Yo dejo constancia de esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dejar que el testimonio de la resurrección de Jesús moje el corazón. ¿Qué significa esto? Toque el corazón, vaya a lo profundo. Es decir, hacer que lo que hoy nosotros estamos contemplando y viviendo aquí en este relato, lo que estamos viviendo en tiempo pascual, pase por el corazón. Señor, esta oración sencilla, Señor, yo quiero experimentar el gozo, la alegría, de la resurrección de Jesús en mi corazón, porque la luz que nos trae la resurrección a nuestros corazones disipa toda tiniebla, disipa toda tristeza, disipa todo miedo. Eso es la resurrección en nuestras vidas. Esto uno lo puede pedir con la oración, y el dato que ustedes escucharon de razón, que yo les he dado, un testimonio cierto de razón, ayuda a que esta oración vaya entrando al corazón y ustedes puedan dar fe también de la resurrección. ¿Qué les digo con esto? Bueno, primero animarlos a que rompamos estos fantasmas de que tengamos que ser los curas, los testigos, los religiosos, los testigos de la resurrección. Cada uno de nosotros que ha recibido el don del bautismo es testigo de esta resurrección y tiene que buscar el modo de transmitirle a su familia y a sus amigos que Jesús vive y que eso es cierto. Tienen que estar convencidos de que eso es cierto y que es muy importante que ustedes lo transmitan, porque muchas personas nosotros no llegamos. Les voy a dar la bendición. Creo que esta bendición busca sellar un poco esta transmisión de este primer día de no misa, sino de formación, de oración y de lo que vayamos haciendo en el tiempo. Quiero que esta oración llegue también a sus corazones. Que Dios les regale el poder disfrutar de la resurrección de Jesús, poder percibir los frutos que la resurrección de Jesús trae a nuestros corazones. Los animo en la esperanza de seguir descubriendo y experimentando en sus corazones lo hermoso que es descubrirlo a Jesús resucitado y las ganas y el deseo que se siembran en nuestros corazones a partir del testimonio de la resurrección. Los bendigo, les regalo la paz del resucitado, el consuelo y la compañía, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Termino con una perla que creo que me la perdía, que creo que va a ser muy bonita terminar leyendo esto, ¿sí? Tienen texto para ir a leer ahora, ¿sí? O sea, no tenemos misa, qué cortito, padre. Tienen un montón de trabajo para ir a hacer, ir a leer y marcar en sus Biblias. Lean Hechos. Mi memoria. Hechos 4, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20.
Nosotros, versículo 20, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlo nuevamente, los dejaron en libertad. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa tarde. Y les pido disculpas por último por no poder responder a todos sus mensajes. Yo entiendo que en tiempos digitales ustedes quieren compartir, hablar, preguntar y esas cosas. Les pido disculpas, no sé, mírenme los ojos como los tengo. No llego a poder responder todo. Les pido perdón por eso. Que Dios los bendiga, los acompañe y que, bueno, siga dando frutos la resurrección de Jesús en sus vidas durante estos 8 días donde seguimos celebrando plenamente la resurrección. A los de Instagram les digo, hoy después de las 0 horas, Open Air, perdón por esto, les pido perdón, pero después de las 12 vamos a estar compartiendo un boliche. Sí, perdón, voy a poner música, luces acá en mi habitación, va a haber algo de baile, voy a pedir, hoy vamos a hacer una fiesta le vamos a poner un nombre, Fluor, hoy vamos a hacer una fiesta Fluor, ¿sí? Así que los invito a participar de eso también. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa